grita la loca cuando... bueno, ahora sí, vamos a compartir la pantalla. Bueno, este marco teórico que estábamos estudiando en la clase pasada, que dejamos hasta acá, hasta posiciones de dos rectas, es la que a partir de acá vamos a estudiar que son lo último que quedó, conceptos sin desarrollar y que está en la parte de prácticos y que va a estar en el parcial. No es difícil, ¿sí? Pero hay que estudiarlo, hay que repasarlo. Así que, bueno, vamos a empezar a estudiar desde esta parte. La posición relativa de dos rectas, recuerden que habíamos dicho que tienen tres distintos comportamientos, ¿se acuerdan? ¿Cuáles son esos comportamientos? Díganme a ver cómo son. ¿De qué manera se puede comportar dos rectas? Incidentes, cuando coinciden todos sus puntos. Paralelas, cuando no coincide ninguno de sus Coin- puntos. O Paralelas y secantes. y secantes. Las secantes que pueden ser oblicuas o perpendiculares, ¿no es cierto? Secantes. Exacto, cualquiera de las dos, siempre que sea secante, va a tener un punto de contacto, un punto en común. Ese punto se puede obtener a partir de un sistema de ecuaciones, eh, como ustedes ya lo veníamos trabajando, sistema de igualación, sustitución o reducción, ¿sí? El estudiar el comportamiento también de estas dos rectas muchas veces se puede definir a partir de sus ángulos, ¿sí? Entonces, acá vamos a ir viendo entonces que nos dice, según el marco teórico, dice dos rectas en el plano pueden adoptar tres posiciones relativas, que pueden ser secantes, paralelas o coincidentes. Dado recta R y S, los vectores directores U y B, respectivamente, es fácil darse cuenta cuando ambas rectas serán paralelas o coincidentes, cuando los vectores U y B sean proporcionales, es decir, que en ese caso tenga una correlación entre los valores, es decir, que un valor, una componente del vector U sea igual a la componente de segundo de valor alterado por una constante, nada más. Es decir, que básicamente mantienen la misma dirección, ¿sí? Cuando son tanto paralelos como coincidentes. Va a tener distintas direcciones cuando las rectas sean secantes, ¿sí? En ese caso sí. Bueno, vamos a tener un ejemplo. Ahí supongamos, dice que tenemos la recta R y S, sus vectores directores son menos 3 y U. Fíjense cómo me doy cuenta de los vectores directores en cada situación. Fíjense acá. Recuerden que el valor, esto es A, esto es B y esto es C, para la ecuación general de una recta. Esto es una forma general. Y ponemos generalmente con mayúscula, A, B y C. Fíjense que acá me dice menos 3, menos 2. Es decir, este es el opuesto de B y el valor de A. Esa es observando en la ecuación general, las coordenadas del vector director. Y en este caso lo mismo. Dice que son proporcionales. Fíjense que, como decíamos, este ya lo habíamos visto en la clase anterior, que B es igual a el doble de U opuesto, pero tienen la misma dirección. Al ser proporcionales son vectores que tienen la misma dirección, ¿sí? Así pues, las rectas han de ser paralelas o coincidentes, ¿sí? ¿Cómo me doy cuenta si es paralela o coincidente? Cuando tengo una solución con infinitos puntos posibles es coincidente, cuando no hay ni una solución posible son paralelas, ¿sí? Es muy fácil. ¿Qué más tenemos? Bueno, vamos a ver el estudio de fórmulas, que es la parte donde me interesa. Bueno, es lo mismo, tenemos otro caso, aunque sea coincidente, hacemos el sistema de ecuaciones, podemos definir el punto acá. El tema de estudiar los ángulos. Recordemos que cuando trabajamos con vectores directores, definíamos el ángulo que tenían dos vectores directores, y en este caso vuelvo a aplicar el mismo concepto, pues estoy aplicando el concepto del coseno del ángulo, que es igual al cociente entre el producto vectorial de dichos vectores, el valor absoluto, ¿no? Sobre el producto de los módulos de los vectores, ¿sí? Entonces esta es la forma básica que ya veníamos trabajando anteriormente. Lo único que acá tengo que, cuando tengo las rectas, definir cuáles son los vectores directores de esas rectas y trabajar con ellos, ¿sí? Esa es una forma conociendo los vectores directores. Después, ahí tenemos un ejemplo. Los ejemplos ustedes analícenlo después detenidamente. Si queremos calcular entonces el ángulo que forman las rectas, acá, queremos calcular el ángulo que forman las rectas R y recta S. Del ejemplo anterior hacemos entonces lo siguiente. Tenemos esta expresión. ¿Qué obtenemos acá de cada ecuación? De cada recta. Obtenemos sus vectores directores y trabajamos con las coordenadas de los vectores directores. Como pueden ver acá, el vector director de R, voy a ponerlo así, es menos 3, 2, ¿sí? Por eso
perdón, más 3, 2, porque acá es positivo, es menos b, entonces va a quedar menos menos, va a quedar más. Fíjense que lo tengo acá. Y de este vector acá me puedo dar cuenta que recuerden que los vectores directores, si esto lo pongo en forma continua, ¿se acuerdan que en la forma continua los vectores directores quedaban como denominadores? ¿Sí? Entonces acá puedo observar que el vector director acá es menos 1, ¿lo ven acá? Está acá porque está menos t. Acá lo poníamos como lambda, ¿se acuerdan? Pero acá que aparece como una t que no pasa nada, es una constante más. Y acá 4, lo puedo ver acá, ¿sí? Entonces, en este caso va a ser menos 1, 4, las componentes del vector director. Teniendo esos datos, reemplazo y ya está, ya puedo saber cuál es el ángulo ¿eh? Que forman las dos rectas, trabajando con sus vectores. Recuerden en detalle acá, cuando tengo el coseno de A, lo que tengo que hacer es finalmente despejar el valor de A pasando coseno como arcoseno o coseno a la menos 1, ¿sí? Que es la inversa coseno, es lo mismo, ¿sí? Del valor que obtenga de esta operación, ¿sí? Y ahí lo tengo que convertir después a grado, minuto, segundo. Acá me aparece en forma de grados decimales, entonces tengo que apretar a la tecla grado, minutos, segundos para que me exprese tantos grados, tantos minutos, tantos segundos. ¿De acuerdo? Un detallecito nada más ahí, que al final siempre queda como costando. ¿Qué pasa con las pendientes y los ángulos de las rectas? Acá vamos a meternos un poquito más de lleno, en profundidad. Lo otro es como que más de lo mismo que veníamos estudiando, lo único que ahora lo aplicamos a las rectas. El tema de las pendientes, dice, toda recta R forma un ángulo agudo con el eje X, ¿sí? Ya sea que sea creciente o decreciente, siempre forma un ángulo agudo. ¿Por qué? Porque si tengo los ejes cartesianos, tengo la recta así, este es un ángulo, si lo tengo así, este es el ángulo. O sea, o lo puedo considerar de este lado o de este lado, ¿sí? Lo mismo este, hacia acá o hacia acá. Cualquiera de las dos formas. Forma un ángulo con el eje X, ¿sí? Ese ángulo, dice, representa con uno de los ejes de coordenadas. Profe, está ¿Sí? entrecortado. ¿Se escucha muy cortado? ¿Todos me escuchan así o es solamente la compañera? Sí, sí. Capaz Capaz que que es el internet, internet está medio, el de ellos. ¿sí? Yo El escucho internet, bien. entonces tu internet es milagros. Bueno, voy a hablar un poquito más pausado por ahí para que se escuche más claro. Decíamos, toda recta forma un ángulo Profe, agudo con el eje disculpe, X. soy Torales, no Milagros. Perdón, perdón, perdón. Pasa que dice Milagros Ponce. ¿Por qué dice Ponce Milagros? Ah, estás usando con el nombre de otra persona que estaba Porque es acá. el Zoom de mi hermana, yo no Claro, tengo en mi teléfono, sí, sí. claro, Es. claro. Perfecto, está Mercedes. No hay problema. Toda recta R forma un ángulo agudo con el eje X al representarla en uno de sus ejes de coordenadas. P y Q, esos son los puntos de la recta R. Un vector director suyo es justamente el vector PQ, ¿sí? Que lo obtenemos como componentes de un vector formado por dos puntos. Recuerden que es la segunda componente menos la primera de cada punto, ¿sí? Claramente, tal y como se puede apreciar, dice en la figura de la izquierda, en este caso fíjense cómo se calcula esto. Esto es una recta, ¿no es cierto? Esta es la pendiente. Acá tengamos en cuenta que lo que estoy calculando es en función a un ángulo. Si defino este ángulo alfa, recuerden que la tangente, ahí entra en juego las relaciones trigonométricas, la tangente de alfa en este caso, aquí es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente, ¿sí? En este caso el cateto opuesto es este cateto, y el cateto adyacente es este cateto, teniendo en cuenta que esto es un triángulo rectángulo, ¿de acuerdo? Ahora, ¿cómo defino este cateto en función a los puntos P y Q, respectivamente? Siendo las coordenadas de Q X sub 2 y Y sub 2, y siendo las coordenadas de P X sub 1 y Y sub 1. Entonces, esta distancia básicamente es igual a toda esta distancia, desde el 0 hasta donde mide Y sub 2, restado esta distancia, desde el 0 hasta Y sub 1. Si hago toda esta resta, este segmento menos este segmento, me va a quedar como resultado este segmento, que es justamente el cateto que quiero trabajar, ¿sí? Estoy saliendo medio torcido. ¿Está? Y lo mismo sucede con este otro cateto. ¿Cómo calculo esa distancia? Es desde el origen, desde 0 hasta x sub 2, ¿sí?
menos desde el origen a 0 hasta x sub 1, o sea, esta distancia. Recuerda, estos son números reales, ¿sí? Supongamos 5 menos 3 me queda esta distancia que es 2, supongamos, ¿no? Entonces ahí tengo la distancia que estoy necesitando del cateto. Entonces, ¿cómo defino eso? X sub 2 menos x sub 1. Y si decíamos que la tangente del ángulo es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente, entonces el cateto opuesto sería esta diferencia, dividido el cateto adyacente, que sería esta diferencia, ¿sí? Quedando que la tangente de alfa es igual a y sub 2 menos y sub 1 sobre x sub 2 menos x sub 1, que no es otra cosa que la pendiente de una recta. Ven acá, tengo una tangente, me quedó esto, ¿verdad? A esa relación, dice, llamamos pendiente y lo simbolizamos con la letra M. Es decir, que la pendiente es básicamente esto, y sub 2 menos y sub 1 sobre x sub 2 menos x sub 1. Y como habíamos visto anteriormente que la pendiente es el cociente entre las componentes del vector director u sub 2 sobre u sub 1, ¿sí? También es igual a u sub 2 sobre u sub 1, siendo u sub 2 y u sub 1 respectivamente las coordenadas del vector director, ¿sí? Del vector que indica la dirección de este vector. Vamos a poner acá que es u sub 1 y u sub 2, entonces también puedo calcular la pendiente de esta forma. Eso nos quiere decir que básicamente si tengo acá un vector, supongamos este vector, ¿sí? No es otra cosa que u sub 2 la diferencia entre y sub 2 y y sub 1, y u sub 1 la diferencia entre x sub 2 y x sub 1. ¿Sí? Fíjense cómo puedo encontrar esa relación. A su vez, sabemos que el vector director tiene estas coordenadas según lo que estábamos diciendo acá. ¿De acuerdo? Hasta ahí trabajamos solamente con respecto a la pendiente de una recta, ¿sí? Después podemos hacer estudios más profundos entre dos rectas y demás. Acá quiero llegar. Fíjense esta expresión. Dice que también la tangente de un ángulo lo puedo obtener a partir de esta expresión, ¿sí? La tangente del ángulo alfa, es decir, este ángulo, a partir de esta expresión. Pero ¿por qué trabajamos con dos pendientes? Porque lo que estoy haciendo es analizar en función a dos rectas. Entonces supongamos que tengo otra recta así, lo que quiero calcular es el ángulo entre estas dos rectas, lo que estoy trabajando es con este ángulo, el ángulo menor que forman las dos rectas, a partir de esta expresión, ¿sí? Trabajando con la pendiente de una de las rectas y la otra pendiente. Ahora, ¿cómo llego a esta fórmula? Es el videito que les subí en el aula, ¿sí? Que tiene que ver, que empieza trabajando con los ángulos que forman respecto al eje X, la diferencia entre ángulos, que la suma entre dos ángulos y la diferencia de ellos da otros ángulos, relacionado con las funciones trigonométricas, la función suma y la función resta, y a partir de la relación que les expliqué de la tangente y el seno y el coseno, ¿sí? A partir de allí hay toda una demostración, es un poquito extensa, por eso dije, le voy a pasar un video mejor, busqué un video bastante clarito y me gustó cómo está explicado, para que lo vean, tranquilas, tranquilos, tomen apunte, vayan anotando y van a ver que se llega a esta ecuación, a esta expresión, ¿sí? ¿A qué? Es el valor absoluto del cociente entre la diferencia de las pendientes de dos rectas, dividido la suma entre uno más el producto de dichas pendientes, ¿sí? Acá tengo un producto entre ellas dos, ¿sí? Donde m sub 1 es la pendiente de una recta y m sub 2 es la pendiente de la otra recta, ¿sí? Entonces a partir de las pendientes puedo trabajar y calcular el ángulo que entre ellas dos forman. Siempre va a ser el ángulo menor, ¿de acuerdo? ¿Cómo calcularé el ángulo mayor? Y puedo hacer la diferencia entre 360 y el ángulo obtenido. O directamente acá, como esto es el valor absoluto, puedo cambiar el signo de la parte del denominador, el opuesto, y me va a dar el ángulo justamente faltante respecto a 180 grados, va a ser esta parte. ¿Sí? O sea, es muy fácil de encontrar una vez que ya tengo uno de los ángulos. Bueno, esta formulita, anótenla, tómenla porque lo van a usar ahora en el parcial. No la demostración de cómo se llega a ella, sino la aplicación de la fórmula en una actividad, como por ejemplo en esta, que acá pueden ver, así por ejemplo R y S, siendo estas ecuaciones, son ecuaciones explícitas de dos rectas, tenemos que la pendiente 1 es 5, como pueden ver acá, es 5 la pendiente. Si la ecuación está en forma explícita, que es y igual a a por x más b, recuerden que a es la pendiente, ¿sí? Y b la ordenada al origen.
Entonces acá puedo observar la pendiente en esta recta, por ejemplo. Y esta es 4. Entonces teniendo las pendientes, puedo reemplazar en la expresión para calcular el ángulo que forman y hago el mismo procedimiento que para calcular un ángulo. Acá, por ejemplo, para despejar el ángulo, tangente inversa o arco tangente, ¿sí? Aplico al resultado que me salga de esta operación y luego presionamos la tecla grado minuto segundo para convertir en el sistema sexagesimal. ¿Sí? Eso es para calcularlo cuando queremos calcular el ángulo entre dos rectas. El menor de los ángulos, recuerden que van a obtener siempre. Y bueno, y dicho sea de paso, esta tareita, la demostración para el final, hay dos demostraciones que le dejé. Una es esta y la otra demostración es la distancia de un punto de una recta. ¿Sí? Esas dos demostraciones las dejé ahí, los videitos, véanlos que están muy buenos. Después les dejé el archivo de práctica, en donde tienen los ejercicios y al final tienen los resultados. Y después les subí otro archivo más en donde tienen cada ejercicio resuelto paso a paso, que eso les va a servir como una guía para ir mirando a modo de ejemplo e ir dándose cuenta en cada situación cómo trabajar, cómo operar, ¿sí? Yo creo que con esos materiales bastante bien van a andar. Y este marco teórico, que es el marco teórico que estamos estudiando con estos ejemplos y las demostraciones y demás. Lo único que tiene estos materiales son las demostraciones de las fórmulas, pero para ello les anexo los videos que propongo que miren. La distancia entre dos puntos. Bueno, también es una fórmula que no les pasé la demostración, pero es muy fácil demostrar cómo se llega a esta fórmula para calcular la distancia entre dos puntos. Dice que la distancia entre dos puntos P y Q, vamos a suponer que tenemos un eje cartesiano, ahí, ¿sí? Y tengo un punto P y tengo un punto Q, supongamos así, de coordenadas, vamos a llamar x1 y y sub 1, un poquito más, y este tiene coordenadas x2 y y sub 2. Es muy fácil porque lo que hago acá es aplicar la relación del teorema de Pitágoras, porque quiero calcular esta distancia. Si trazo una paralela al eje X, ¿sí? Vamos a llamar X', y una paralela al eje Y que pase por el punto Q, vamos a llamar Y', ¿sí? Queda definido un triángulo rectángulo. Y ahí aplico la relación del teorema de Pitágoras. Dice que esta distancia, que es el segmento PQ, que es lo que quiero saber, el módulo de PQ, al cuadrado, es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Y esta relación es la misma que observé anteriormente, ¿no es cierto? Que esto es y sub 2 menos y sub 1, ¿sí? Y sub 2 menos y sub 1, y que esto es x sub 2 menos x sub 1. O sea, toda esta distancia menos esta distancia. Me va a quedar esta distancia. Entonces, como esto es al cuadrado, directamente puedo poner la raíz de este lado de la suma de las diferencias al cuadrado de estos catetos. Y sub 2 menos y sub 1 y x sub 2 menos x sub 1, que es lo que tiene acá escrito. ¿Sí? Y demuestro cómo se calcula la distancia entre dos puntos, a partir del gráfico, ¿no es cierto?, de la figura geométrica. Es muy fácil. Bueno, conociendo dos puntos, cualesquiera, por ejemplo estos puntos, como pueden ver, simplemente reemplazo y obtengo la distancia que hay para calcular el módulo. Ahora, este concepto lo vuelvo a utilizar después, más adelante, para calcular otras, por ejemplo, la distancia de un punto de una recta, que es lo que vemos acá ahora, la distancia de un punto de una recta. ¿Cómo calculamos la distancia de un punto a una recta? Tienen también la demostración, ¿sí? Tenemos que llegar a esta fórmula. Es bastante extensa esa demostración, me gustó porque está paso a paso, esa es del profe Julio, acá está la fórmula, ¿sí? Esta es, directamente usando la fórmula es esta, pero ¿cómo llegamos a esta fórmula? Atención con esto, yo al final les voy a decir, por ejemplo, o directamente ustedes pueden preparar como tema, profe, hoy yo quiero demostrar cómo se llega a la ecuación, cómo se demuestra la fórmula para calcular la distancia de un punto en una recta, por ejemplo. Y bueno, parten del gráfico, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, un punto P, tenemos una recta R, ¿sí? Las rectas son infinitas, y lo que quiero calcular es la distancia que hay de P hasta R. Siempre partimos porque la distancia más corta es la perpendicular respecto a la recta, ¿no? Porque puede haber una distancia acá, puede haber otra acá, sí, pero la más corta es la perpendicular. A partir de allí comienza a hacer una relación de estudio de que hay dos puntos, el punto de contacto perpendicular,
que es la base perpendicular de la recta. Y bueno, y ahí empieza a desglosarse toda la relación a partir de la ecuación general de la recta, que generalmente es a de x más b de y más c igual a 0, ¿sí? Y está todo en la demostración, paso a paso. Me encantó, me miré 1 hora, dura la demostración, 1 hora, 3 minutos exactamente. Dice más el video, pero porque antes hace una introducción el presentador y al final después contesta porque lo hace ¿cómo es? Un video tutorial de YouTube en vivo, así que bueno, pero está muy bueno, ¿sí? Vayan tomando apuntes. Y para el final me encantaría una demostración de las fórmulas. Saben que eso es mi debilidad, demostrar el por qué existen las fórmulas. Para esta instancia, con que ustedes sepan aplicar la fórmula a situaciones como por ejemplo en este planteo, ya es más que suficiente, ¿no es cierto? Ya está. Ahora, ¿cómo tengo que aplicar acá? Tengo la ecuación. Esta ecuación, tengo el punto, y acá lo que tengo que hacer es A por B más B por C más C, o sea, A, B y C mayúscula es de la ecuación, son los coeficientes de la ecuación. Este punto A minúscula y B minúscula son las coordenadas del punto. Y acá también A y B mayúsculas son las coeficientes principales de la ecuación, ¿sí? Acá aplico valor absoluto sobre la raíz cuadrada de la sumatoria de estos cuadrados y hago toda la operación y calculo la distancia del punto a la recta. También hay otra forma, que lo muestra acá arriba. Fíjense cómo lo analiza acá. Dice, para calcular la distancia de un punto P a la recta R, hallamos previamente la recta S perpendicular a R. O sea, lo que voy a hallar es una recta que sea perpendicular a esta recta, pero que pase por el punto P, ¿sí? Sabemos que un vector perpendicular o normal a la recta R, decir perpendicular o vector normal es lo mismo, un vector normal es perpendicular, ¿sí? A la recta R es 3 menos 4. ¿Por qué? Porque observen que el vector de acá, de esta recta, es en realidad 4, 3, ¿sí? O sea, menos b, a, ¿sí? Por lo que habíamos visto anteriormente. Y por otro lado, también sé que la pendiente de esta recta va a ser 3 cuartos, ¿sí? Que es u sub 2 sobre u sub 1, siendo las coordenadas de este vector u sub 1 y u sub 2, ¿sí? Y en este caso el vector perpendicular es 3 menos 4. ¿Por qué? Porque lo que cambio es acá la posición de A y B y el signo contrario. O la pendiente igual, si analizo la pendiente 2, va a ser opuesta e inversa, entonces va a ser menos 4 tercios. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? ¿Cómo puedo trabajar con esta pendiente o con esta pendiente? Y a partir de la ecuación punto pendiente, por ejemplo, tomando esta ecuación, esta pendiente y este punto, puedo calcular la ecuación de la recta que es perpendicular a esta recta y que pasa por P, ¿sí? Acá lo que hizo fue tomar el vector perpendicular, que es lo mismo, ¿sí? O tomo el vector o tomo la pendiente. En ambos casos voy a llegar a la misma ecuación. Una vez que tengo la ecuación perpendicular, ¿qué hago? Calculo la intersección entre la ecuación original, ¿sí? De la recta y la ecuación que obtuve perpendicular. Dice entonces, luego será, la ecuación es esta, si pasamos a la forma continua en la general explícita tenemos esta ecuación, que llamó recta S, ¿sí? Esta es perpendicular a esta recta, ¿sí? Y que pasa por el punto P, a su vez. Entonces lo que voy a hacer es, siendo esta dos rectas, voy a trazar la intersección entre las dos rectas. Ahora resolvemos ese sistema formado por la recta. ¿Qué es resolver el sistema? Justamente resolver la intersección entre ellos. Siendo la intersección X y Y, menos 159 sobre 25 y menos 62 sobre 25 respectivamente, entonces el punto de intersección es ese punto. Ahora lo que tengo que calcular es la distancia entre el punto inicial, original, y ese punto, aplicando la distancia entre dos puntos, que ya lo vimos anteriormente, que lo aplica ahí. ¿Lo ven? La raíz cuadrada de la suma al cuadrado de la diferencia de componentes. Acá es la diferencia, pero es menos 159 sobre 25 menos, porque el punto era, fíjense, el punto P era menos 6 menos 3, por eso quedó más 6 acá. ¿Se dan cuenta? Por fórmula es menos, entonces me quedó menos, me quedó positivo. Lo mismo acá, menos, queda positivo. Aplicamos, resolvemos eso, ya está, resolvemos, podemos resolver directamente la suma, elevarlo al cuadrado, luego la suma de los cuadrados, aplicamos la raíz,
y ya está. Me dice que la distancia es 0,6. Si graficamos estas dos rectas en GeoGebra, deberían cumplirse la perpendicularidad, debería cumplirse que la distancia entre P y la recta original es 0,6, debería dar todo, ¿no es cierto?, según lo que estamos calculando. Esta es una forma, o directamente, teniendo la fórmula, como le dije, dice acá, también hay una fórmula para hallar la distancia directamente de un punto P a la recta R aplicando la fórmula. Pero la fórmula surge de todo este análisis, ¿sí? Por supuesto que la fórmula de reemplazo de valor ya tengo, pero cómo llegué a esta fórmula es la pregunta que siempre me la hago y ahí está demostrado en el video que se sugirió. Y bueno, hasta ahí, chicas. ¿Alguna pregunta? ¿One question? Son los temas que vamos a trabajar: ángulo de recta, distancias entre dos puntos, distancia entre un punto y una recta, posiciones de recta, perpendicularidad de paralelismo, que dijimos cuándo son paralelas, cuándo son perpendiculares. Recuerden que paralelismo tiene que ser la proporcionalidad de los vectores deben ser iguales. Recuerden que unas rectas perpendiculares, de una respecto a otra, las pendientes, una es inversa y opuesta respecto a la otra, para que entre ellas sean perpendiculares. También la relación entre cosenos de producto de los vectores y directores, también pueden entender que si son paralelas, el ángulo 0, el coseno de 0, ¿cuánto es? Y si es 90, el ángulo 90, ¿cuánto es? También pueden tomar de los conceptos previos las distintas ecuaciones de recta que fuimos ejemplificando, siempre partiendo de la ecuación vectorial, ¿sí? A partir de un vector posición y un vector director, que lo pasamos a ecuación paramétrica, luego a ecuación continua, y a partir de allí a ecuación general, y la explícita de la ecuación que es despejando la variable y. Y ya está. La ecuación punto pendiente, justo me quedé un minuto, la ecuación punto pendiente, que es conociendo un punto de la recta y la pendiente de la misma, ¿sí? Tengo acá la fórmula, que también surge de las anteriores, es como desglosar de distintas formas las ecuaciones, ¿sí? Que es esta la ecuación, y que recuerden que la pendiente lo puedo obtener sabiendo su vector director a través del cociente entre la segunda componente dividido la primera componente del vector director, ¿sí? El haz de rectas, fíjense los ejercicios. Yo les iba a decir que vieron que hay muchos ejercicios propuestos. Hagan por lo menos, son 70 me parece, 70 ejercicios. Hagan por lo menos 10 ejercicios, no sé, todos los ejercicios múltiplo de 7, le decía yo, por ejemplo. Hacen el primero y a partir de allí 7, el 14, el 21, 28 y así, por ejemplo. Como para ir variando un ejercicio de cada situación. Y hacen de distintas complejidades. Y hacen 10, para hacer 70 es muchísimo. Y corroboran los ejercicios y demás. Están bastante fáciles también los ejercicios, no son tan complicados. Estos son los ejercicios propuestos. Estos son los ejercicios con soluciones. Pueden ir viendo algunas situaciones como para ir tomando de ejemplos. Son 40 y pico también, son muchos. Y después tiene algunos ejercicios que llevan, 70 son también. Y algunos ejercicios que llevan a otras páginas, pero eso, bueno, si quieren hacerlo y tienen tiempo, háganlo, si no, no es necesario. Es más de lo mismo. Y bueno, este es el marco teórico. Pero este ejercicio les decía yo, por ejemplo, hagan el primero, que es escribir la ecuación vectorial paramétrica que pasa por los puntos. Después se pueden pasar al séptimo, por ejemplo. Hallar el valor de K para que la recta contenga al punto A, que tiene esas coordenadas. A ver cómo lo harían. ¿Cómo lo harían acá, por ejemplo? Esta es fácil. Esto es X, esto es Y. Reemplazo X, Y, despejo K y listo. ¿Sí o no? ¿Hay alguien del otro lado? Ahí iría la 14. La 14 que dice, en una cierta recta R conocemos la pendiente es esto, allá la recta S en cada caso. S sea paralela a R y que pase por este punto. Para que sea paralela, ¿cómo tienen que ser las pendientes?
iguales. Entonces puedo tomar esta pendiente directamente y este punto. Y calculamos la ecuación punto pendiente. Siempre la ecuación punto pendiente es esta, siendo x1 y y1 respectivamente los puntos. ¿Sí? Estos son los puntos, x1 y y1. Y la pendiente, y ya está. Hago la propiedad distributiva, organizo la expresión y la dejo en forma de ecuación general o ecuación explícita, por ejemplo. Y para que sea perpendicular, ¿cómo tiene que ser la pendiente? Opuesta e inversa. Opuesta cambia de signo. Inversa, invierto los valores. En lugar de ser 2/3 va a ser 3/2 y negativo. ¿Tá? Utilizo esa pendiente, utilizo los puntos y también. Fácil. Allá puedo pasar a la 21, por ejemplo. Y voy dando distintas complejidades. O no sé, fíjense, es un número de documento cómo termina, por ejemplo. Y por si terminan en 5, empiezan con el 5 y después pasan 7, van al 12, de 12 pasan al 19 y así. Entonces hacen distintos ejercicios. Total, todos tienen al final para corroborar los resultados. El 21, por ejemplo, me dice, hallar en cada caso el valor de K para que la recta sea paralela al eje X. Ojo acá, ¿cómo hallo la ecuación del eje X? Aquí es igual a la ecuación del eje X. Ahí está para razonar un poquito. Un vector director, por ejemplo, del eje X puede ser el punto 1 en X, 0 en Y. Es un vector director. ¿Sí? Está sobre el eje X. Y un punto cualquiera, puede ser este mismo punto, o el 0, 0, o el 2, 0. Y ahí vayan a ver cómo les queda la ecuación de Y. Y cómo es la pendiente. ¿Es nula la pendiente? ¿Es 0? ¿Sí? Y pueden trabajar en relación a eso para saber qué pendiente tiene que tener K para que suceda esto, que sea paralelo al X. Y para que sea perpendicular a esta recta, ¿qué hallo acá? La pendiente. Una vez que tengo esta pendiente, calculo su opuesta inversa y ya está. Pongo acá. Fácil. Para pensar un poquito. Más o menos. Más o menos. Ahí pasaría la 28, por ejemplo. Calcular el Ahí simétrico del vamos, profe. punto. Fíjense esta, calcular el simétrico del punto A respecto a esta. Entonces tengo la recta, tengo el punto, que tengo que calcular el simétrico. El que que define perpendicular, que está del otro lado a la misma distancia de D. ¿Sí? ¿Cómo calcularían? A ver, pensamos un poquito. Acá está el punto 3, 5, 3 menos 5. Quiero calcular este punto. ¿Cómo calculo? Tengo la recta, tengo el punto. Podría calcular la recta que pasa perpendicular, la que está a la distancia, y definir la misma distancia hacia el otro lado. O con la relación que hay de 3 puntos alineados, por ejemplo. ¿Se acuerda cómo calculaba el punto medio y cómo calculaba el punto simétrico de un punto respecto a otro? ¿Sí? Quiero calcular el punto simétrico del punto P respecto a M, por ejemplo, ¿sí? O del punto Q respecto a M. Se va a hacer para allá o de para allá. Eso tiene que razonar un poquito, pensar. Dejo la idea como para que este fin de semana se entretengan. Y bueno, sí, pasan el 28, el 35, hasta llegar al 70. A hacer 10 ejercicios nada más de práctica. Están bastante fáciles. Profe, el parcial es el lunes, ¿no? El lunes. Lunes. Hago la captura para tomar asistencia. Bueno, Milagro, tenés que cambiar tu nombre porque la asistencia te pongo como Milagros. Pero Mercedes. Bueno, profe, sí, ya quise Y ahora intentar la leyes. vez pasada, pero no pude. Sí, ahí lo cambias, vas acá, ahí donde dice configuraciones, cambiar Profe, a mí nombre. tampoco me deja cambiar el ¿Cómo que nombre. no? Bueno, mira, clican ahí sobre. No, en esta computadora no me deja. En la mía sí, pero cuando estoy en Editar el computadora no perfil. me deja. Yo edito acá mi perfil, por Cuando ejemplo. ingresás Renombrar. te da la opción de poner el nombre para iniciar. Acá arribita, ¿viste? Tiene tres Mi puntitos. renombrar. Sí, no, no Tres me puntitos aparece. ahí. Los puntitos arriba, Sí, la posterior derecha. Ahí sí, pones, tengo, pero no tengo renombrar. ¿no? Hasta yo puedo En renombrar esta tu no nombre. no sé. Mira, yo puedo renombrar. ¿Cómo querés que ponga? ¿Dana? Mira. Dania. No, en esta Dana compu no Leyes. puedo. Mira, yo te En la renombro. mía sí. Yo te cambié el nombre, mira.
Mejor. ¿Viste? Ahí está. No, yo manejo toda su vida, o sea, cuiden sus cuentas bancarias. Ah, No, bueno. mentira. Bueno, chicas, bueno, mira, Mercedes, cambié también nombre. Estoy ahí. Me va a aparecer como No, no, porque Mercedes yo no puedo tampoco, ya intenté y Torales. Torales, Mercedes. Tac, ya te cambié el nombre. Bueno, estamos, chicas, si no hay dudas, no están ni unos muchachos. Las dejo, tranquilas, en paz. Ya nos queda un minuto. Bueno, Nada, den lo mejor que ustedes puedan. bueno, profe. entendió. Practiquen Algo. mucho, practiquen, todo es práctica, 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 hasta que uno empiece a tomar el hábito. Y el lunes las espera un lindo parcial. Bueno, profe, Es así. gracias. Esto es así, la vida también Bueno, tiene. profe, gracias. Bueno, nos vemos, chicas. Conéctense nomás, buen fin de, cuídense. Nos vemos, Luego. profe. Profe, Chau, chau. ¿Qué pasaría si volvemos presencial? ¿Quedaría para el viernes el parcial o cómo sería? Si volvemos presencial, pasamos para el viernes el parcial. Si no volvemos, si el lunes seguimos virtuales, el lunes hacemos virtual. Bueno, Les voy a dar igual 72 horas, que equivalen a ¿cuántos días? listo. Free A date. 3. A 3. Free date. ¿Ok? Es mucho. Ah, Bueno, bueno, chicas, profe, gracias. cuídense, nos vemos. Chao, Bueno, profe. profe, gracias. Bueno, nos vemos.